Le damos la bienvenida al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Es un gusto tenerlo en la Red 21. Y para empezar a analizar este momento donde la situación con el COVID y la pandemia, que tiene sus consecuencias, va quedando atrás y se está ingresando como a un nuevo escenario. ¿Cómo lo visualizan desde la Central Obrera? Bueno, es un momento duro, ¿no? Porque en algún momento se hará un balance más general, pero culminada esta ola de la pandemia, hay casi 6.000 uruguayos y uruguayas que han fallecido. En este año y medio de pandemia hay unos 100.000 uruguayos que han caído por debajo de la línea de la pobreza. 35.000 de ellos son niñas y niños, es decir, nuestras infancias. En el año 2020 habían caído unos 55.000 puestos de trabajo, algunos puestos se han recuperado, pero son muchos los trabajadores que no tienen ingresos. De hecho, para los jornales solidarios o luego llamado oportunidades laborales, para 15.000 puestos de trabajo de 12.000 pesos por mes se anotaron 240.000 compatriotas. Y eso habla de un mito que se cayó, que es que los uruguayos no querían trabajar, que querían vivir de las transferencias MIDE. No es real. Y lo otro habla de personas que no tienen ningún ingreso, que alcanzan a 300.000 uruguayos en un país de 3,5 millones. Es una cifra muy alta. Y bueno, estos números que son francamente negativos van acompañados por otros números negativos: la caída del salario real del sector público del 5%, del sector privado del 4,2%, de las jubilaciones que han caído producto de que el índice medio de salarios descendió. Y bueno, todos estos datos deprimen el mercado interno, que luego impacta sobre microempresas, pequeños puestos de verdura, es decir, pequeños almacenes que viven del salario de la gente, que si la gente pierde capacidad de compra, obviamente esos lugares pierden capacidad muchas veces de poder existir incluso, ¿no? Entonces el panorama es en varios planos muy desalentador desde el punto de vista de la economía. Uh-huh. Sin embargo, el gobierno y en particular el presidente de la República goza de una amplia popularidad. Diría que en líneas generales la mayoría de los uruguayos está conforme con el desempeño del gobierno. Bueno, eso es lo que opinan los uruguayos y es un dato de la realidad, es una fotografía con la cual no hay por qué pelearse. Sencillamente el presidente cumple una función que es juzgada, nosotros cumplimos otra que también es juzgada, probablemente por diferentes públicos. Esa popularidad yo no voy a discutir la fotografía. Lo que discuto son los hechos, digamos. Desde nuestro punto de vista se economizaron 600 millones de dólares, pero hay 100.000 nuevos pobres. La ecuación para mí es negativa. O sea, es verdad que él puede mostrar una economía de 600 millones de dólares, pero también esa economía está basada en que hubo recortes en la educación, recortes en la salud, recortes en la vivienda, poca inversión pública, y eso luego va a recaer sobre la vida, sobre la calidad de vida de los uruguayos y de las uruguayas. Es decir, este es el análisis que nosotros hacemos, la caracterización actual del gobierno. Desde nuestro punto de vista, debió haber tomado políticas económicas mucho más proactivas, debió haber tomado en cuenta el informe del Instituto de Economía, que decía que si el Uruguay no tomaba políticas sociales compensatorias del entorno de un punto del producto, es decir, unos 500 millones de dólares, 100.000 uruguayos iban a caer por debajo de la pobreza, y luego un año después cayeron. Entonces hay debes del gobierno que bueno, la ciudadanía no tiene por qué todavía estarlo sopesando, porque también, francamente, lo que hemos leído de las encuestas sobre el gobierno es que evalúa muy bien la gestión de la pandemia. Pero luego, cuando uno va a ver empleo, cuando va a ver políticas laborales, cuando va a ver otras circunstancias de la economía, ya la valoración no es tan alta. Uh-huh. Fernando, en caso que efectivamente la Corte Electoral compruebe las firmas que se juntaron y se habilite la instancia de plebiscito, ¿cuál va a ser la estrategia en este caso del PIT-CNT, de las organizaciones,
tomando en cuenta que los cuestionamientos a la LUC unen al gobierno, lo solidifican. El gobierno que puede tener muchas diferencias, pero que juntos, la coalición multicolor, va a salir a defender la ley de urgente consideración a lo largo y ancho de todo el país, así lo anunciaron. ¿Cuál va a ser, qué es lo que van a hacer las organizaciones ante esto? Bueno, lo primero es, ni quienes juntamos las firmas, ni quienes están en contra, hay un punto que no nos divide. Las firmas están y va a haber referéndum. Es decir, la Corte Electoral tiene que hacer su trabajo, todos tenemos que esperar esa formalidad, pero nadie la está esperando, ¿no? Uno ve a Gandini dando charlas en el interior, a Manini expresándose, y no se expresan por las dudas de que lleguemos, se expresan porque saben que el margen de firmas que hay es lo suficientemente alto como para saber que va a haber referéndum. Si la coalición va a salir unida a defender o no, empecemos por esa frase, ponerla en duda. Los líderes actuales de la coalición. Me permito decir que en territorio hay muchos sectores de la coalición de gobierno que van a acompañar la derogación de los 135 artículos. ¿Cuál es el peso de esto? Habrá que verlo. Pero imagínate el plebiscito de empresas públicas 92 si se hubiera comparado partido a partido. La izquierda uruguaya no llegaba al 30% y el referéndum llegó al 72%. Es decir, en el proceso que va de la juntada de firmas al referéndum, se pasó de algo más del 25% a algo más del 70%. ¿Esto es posible lograrlo ahora? No, pero lo que es claro que va a ser una elección pareja, reñida. Y si es claro que va a ser una elección reñida, es que nuestras fuerzas y muchos votantes de la coalición o incluso agrupaciones de la coalición van a tratar de derogar esta ley porque consideran que esta forma de legislar no es la adecuada al país, como lo ha manifestado más de una oportunidad el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, colocando esta forma de legislar como la de menor calidad democrática. De hecho, en buena parte del mundo desarrollado, este mecanismo de votar leyes se perimió o tiene muy baja reputación. Entonces, digamos, legislar de esta manera no debería valer ni para el Partido Nacional en este caso, ni si volviera a ganar el Frente Amplio. Debería ser una forma no aceptada de legislar. Uh-huh. Evidentemente que pensando ya metidos en la campaña para defender la derogación de estos 135 artículos, ¿dónde van a estar los énfasis? Porque es evidente que cuando uno explica, hay cuestiones que son más sencillas de entender y otras quizás más complejas. ¿Cuáles ustedes dicen, bueno, estos son los focos más interesantes para poner los énfasis? Bueno, en la economía no hay duda. Y ahí va a haber que agudizar nuestra forma de comunicar para que la gente entienda que la LUC debilita a las empresas públicas y que la empresa pública significa el poncho de los más humildes, de los que menos tienen. Uruguay puede electrificar zonas densamente urbanas y una casita en el medio de la ruralidad porque subsidia y porque tiene una empresa pública dispuesta a hacerlo. Uruguay puede cablear internet para banda ancha en el mercado crema, es decir, el mercado que puede pagar altos costos de internet, y para el otro mercado, el más débil. Y eso es porque tiene empresas públicas fuertes. Entonces, de alguna manera, la atención que se ha colocado sobre las empresas públicas, la discusión que se está dando en el último tiempo sobre el debilitamiento, la merma de personal, el funcionamiento de las unidades reguladoras, dan cuenta de políticas que no son para fortalecer las empresas públicas. Por otro lado, la educación pública como institución fuertemente democrática, como una de las patas de la democracia más potente, debilitada por un lado en la LUC, en su gobernanza, pero también en la obligatoriedad de determinados sectores de la educación, pero por otro lado debilitada presupuestalmente, porque no es que sean leyes tan separadas, la LUC y el presupuesto nacional, generan una brecha entre quienes más tienen y menos tienen muy importante, y eso también va a estar en debate. También en la vivienda, digamos, todo este tiempo se estuvo hablando del desalojo express y la gente tomó nota de que esto que parece ser una libertad termina siendo, como ha planteado el doctor Sereta, en vez de un alquiler, se parece más a un refugio o a un campamento donde alguien lo puede sacar en 7 días o en 15 días. Esto es lo que nosotros quisiéramos para nuestros hijos, yo no. Pero cuando se lo ponga a contestar la sociedad es que se van a construir mayorías o no,
Porque de última lo que se trata hoy no es de una competencia, es de un debate de si se construyen mayorías para derogar estos 135 artículos o no. No estamos ante una elección de medio periodo, porque nosotros vamos a tratar de derogar una ley. Entiendo que los analistas lo lleven para ahí, que algunos consultores lo lleven para ahí y que incluso la coalición intente llevarlo hacia ahí. Nosotros vamos a tratar de fundamentar por qué esa ley hay que derogarla y por qué tiene que ver con otras leyes que pone en curso el gobierno, como el presupuesto nacional o como la rendición de cuentas, que son francamente retrocesos para la sociedad y para el pueblo uruguayo. Respecto a las empresas públicas, recuerdo que ya en la anterior administración, en sondeos de opinión pública, se señalaba que la consideración de los uruguayos cayó. Es decir, la gente no tiene sobre las empresas públicas la misma opinión que tenía antaño. Incluso ANCAP jugó un papel también. Las pérdidas millonarias en ANCAP jugaron un papel que dejan en desventaja la imagen de las empresas públicas frente a los uruguayos. No lo que pasa con Antel, pero sí en particular lo que pasó con ANCAP. ¿Cómo pensar esa batalla, ¿no?, en la consideración de los uruguayos? Bueno, también las encuestas decían que era prácticamente imposible llegar a la firma, ¿no? Entonces, no es que las encuestas no se mueven, las encuestas se mueven todo el tiempo. Hace 3 meses no había un solo analista que dijera las firmas van a llegar. En todo caso, decían se pueden acercar, pueden llegar o no. Llegamos por un margen de 130.000 firmas. El margen que hay son 130.000 firmas. Entonces, digamos, eso es pueblo movilizado que cambió la realidad. No es que el que sacó la foto la sacó mal. El que sacó la foto la sacó bien. Luego hay que ver si la disputa por el sentido común la ganamos quienes defendemos la derogación de la ley o la gana quien está gobernando. Y el sentido común es el que te dice un mensaje que tratan de hegemonizar. Los sindicalistas son una manga de vagos, luego vos salís a la calle y hablás con la gente y casi no tenés ningún reproche, ¿no? Salvo de algún intolerante, pero me sobran los dedos de las manos, ¿no? En varias miles de personas que pude enfrentar. Los que cobran las prestaciones del MIDE no quieren tener ninguna contraprestación laboral y resulta que se anotan 240.000. La LUC es una buena ley y resulta que está cuestionada en términos de seguridad por el doctor Ale, por el Instituto de Derecho Penal, por la Fiscalía General de la Nación. Es decir, tiene cuestionamientos severos. Si uno hubiera armado un GACH vinculado a seguridad, le hubieran recomendado al Poder Ejecutivo no votar la ley. Luego tiene un claro cuestionamiento de la OIT porque violenta el convenio 87 en el artículo vinculado a piquetes. Entonces no es que es una ley que tenga consensos nacionales, es una ley que obviamente no los tiene. Ya de pique, en casi ningún país del mundo se puede juntar el 25% de las firmas, para nada, para ninguna acción, y mucho menos en pandemia. Pensemos que esta campaña la lanzamos el 29 de diciembre y entregamos las firmas el 8 de julio. En ese periodo de 6 meses se recogieron casi 800.000 firmas, porque en el PIT-CNT, si tú fueras, hay una montaña de 3 o 4.000 firmas que llegaron después de la fecha de la hora de entrega. Y esto es un apoyo con el que se empieza, que no es del 25%, es de aproximadamente 32 o 33% de los votantes de la última elección. Ahora hay que construir la mayoría, y eso implica primero ir a escuchar a la gente, a la que juntó las firmas. Ir departamento por departamento, barrio con barrio, con la modestia de escuchar dónde encontraron los principales argumentos, qué les dijo la gente, cuál es la recepción, cuál es la campaña que creen que hay que formular, y entre todos construir una campaña que nos permita llegar a construir esa mayoría, que supone, insisto, tener amplitud, no creerse el dueño de la pelota, a abrir la cancha para que entre todo aquel que quiera entrar y entre en las mismas condiciones que aquellos que juntamos la firma. Fernando, también está el inicio de la negociación colectiva, donde el Poder Ejecutivo ya presentó las pautas. Una primera consideración que me consta que el PIT-CNT, los empresarios también han discrepado con las pautas planteadas por el Poder Ejecutivo. Bueno, son pautas que desde nuestro punto de vista van a tener para un sector de trabajadores unos 60.000 puestos de trabajo, otra caída salarial.
al 4,2% se le va a agregar una caída, que es el sector que ha sido considerado más vulnerado por la crisis. Luego el sector que se considera que van a tener las pautas normales, en el mejor de los casos, si la inflación fuera la del Poder Ejecutivo, si el nivel laboral de empleo se mantuvieran niveles importantes, entonces alcanzaría un crecimiento en 2 años de 1,6%. Entonces, con ese crecimiento es muy difícil pensar que se va a recuperar al final del salario, al final del periodo, el poder adquisitivo de los trabajadores, que es un compromiso del gobierno y que es un compromiso también de la actual administración, un compromiso de campaña y un compromiso de gobierno, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a ir a esta ronda con intención de generar una recuperación de lo perdido más acelerada, tanto en lo privado como en lo público, que también se está jugando en la rendición de cuentas. Y naturalmente consideramos las pautas muy negativas. Es decir, la pregunta que siempre nos hacemos y se hace la sociedad en su conjunto es quién pagó la crisis. Y finalmente, cuando pasás la raya, la pagaron los trabajadores, los jubilados, los pensionistas, los pequeños y medianos comerciantes, los cuentapropistas, los pequeños y medianos productores agropecuarios. Y ese no debería ser quien pague la crisis, porque cuando te descifré 2 sectores, obviamente nos falta uno, al que le fue muy bien en la pandemia, al agroexportador, al sector agroexportador, al sector frigorífico, al sector del software, al sector de insumos vinculados a la informática, que producto del teletrabajo y muchas otras cosas mejoraron sus niveles de ingresos. Entonces, mientras en Uruguay hay 100.000 uruguayos nuevos pobres, en el Uruguay se depositaron en el año 2020 4.000 millones de dólares en los bancos extranjeros y uruguayos. Y cuando uno va a ver cuáles son las cuentas, cuando se analizan las cuentas, son cuentas mayores a 500.000 dólares. Es decir, los más poderosos acumularon 4.000 millones de dólares de depósitos y los más débiles 100.000 nuevos pobres. Y esto debería ser una ecuación que el gobierno rápidamente la intente transformar. Y la manera de transformar es colocándole gravámenes a los que más tienen, ¿no? Uh-huh. La perspectiva es de mayor conflictividad. Y bueno, naturalmente hemos tenido 1 año y medio de conflictividad baja, porque la razonabilidad de una pandemia, la imposibilidad de movilizarnos activamente para evitar contagios, la responsabilidad que tuvimos con la salud y la seguridad de los uruguayos vinculados al COVID, nos llevó a no movernos en momentos que claramente yo te doy todos estos datos y con todos estos datos el movimiento sindical este año y medio tendría que haber estado en conflicto. Y si no estuvo es porque colocó otros parámetros arriba de la mesa, no porque no tuviera capacidad. Colocó primero la salud, primero el trabajo, fue la consigna del 1 de mayo. Y en esa dirección nos dirigimos. Por eso hemos cuestionado en el día de ayer que no se haya aprobado el fideicomiso en la Intendencia de Canelones, porque eso implica 1.600 puestos de trabajo durante el periodo para el Departamento Canario. De la misma manera que estamos abiertos a escuchar, y no hemos escuchado fundamentos de fondo, ¿no? Órdenes políticas, algún edil del Partido Colorado manifestó presiones potentes, pero estamos dispuestos también a hablar con el intendente de Río Negro, Marla Fluff, y con el intendente de Rocha, Alejo Umpierre, para ver cuáles son los problemas que hay con el fideicomiso en esos departamentos, porque la creación de algunas decenas de puestos de trabajo en algunos lugares son centrales. Entonces, de repente 50 puestos de trabajo en Montevideo pueden pensarse que son pocos, y 50 puestos de trabajo en alguna ciudad de Río Negro son sustanciales. Entonces, cada puesto de trabajo hay que defenderlo con el alma y con la vida, porque de eso depende una familia, de eso depende el sustento del hogar, de eso depende la sobrevivencia de las personas. Entonces, cuidado cuando cálculos electorales o presiones o cálculos en perspectiva o de corto plazo limitan inversiones de los departamentos, porque en un momento donde la inversión privada escasea, la inversión pública pasa a ser central. Y todos nos damos cuenta que la inversión privada en algunas áreas como UPM se va a terminar en el mediano plazo, igual que el ferrocarril central, y las alternativas de inversión pública para de alguna manera cubrir esos puestos de trabajo tienen que preverse con tiempo. Y una es la inversión del gobierno central y obviamente de las empresas públicas, pero otra también es la inversión que puedan hacer las intendencias a partir de los presupuestos propios, pero también a partir de instrumentos como el fideicomiso que han demostrado ser eficaces en la medida que se pagan en tiempo y forma. De forma tal que cuando uno va a tomar decisiones de este tipo no tendría que tener
mediciones de corto plazo, más bien tendría que tener políticas de Estado que atiendan el tema del empleo y también de la obra pública departamental, porque todos nos damos cuenta que un país avanza o retrocede en función de la obra pública que logra construir. Fernando Pereira, gracias por la entrevista. A las órdenes. ¿Sí?